La presidencia ha hablado de herencia, de luz, la luz que la poesía lo soporta todo. Esta herencia que custodiamos no es un peso, sino una levedad que nos sostiene. Nuestra fe no requiere, en realidad, de grandes tratados ni de elocuencias que en ocasiones aturden el espíritu. Se basta con el brillo de una mirada limpia y el gesto pequeño de una palma. Pero esa cercanía que habitamos necesita también de una forma de descansar la vista. Lo sagrado, para hacerse carne entre nosotros, precisa de la mano del hombre que entre la madera y la gubia busca el rostro de Dios. Para profundizar en esa materialidad que se vuelve espíritu, recibimos ahora a Miguel Ángel Caballero Pérez. Su palabra nos guiará por el proceso creativo y devocional de la hechura de la imagen de Jesús de la Paz, ese Rey de la humildad que al ser tallado vino a darnos la paz definitiva en el umbral de nuestra propia historia. Presentar hoy a Miguel Ángel es para muchos de los que hemos sido testigos de su evolución un ejercicio de admiración y para los que aún somos niños de domingo, de nostalgia. Existe una ventaja única al haber estado presente en la formación de un artista al que aprecias, al que admiras y que te permite disfrutar aún más de cada una de sus conquistas plásticas y profesionales. Personalmente, su obra no puede más que emocionar, pues en él se cumple la máxima de que el artista se forja con el rigor del estudio y la pureza de la vocación. Desde sus primeros años de formación como escultor profesional en un espacio tan exigente como la histórica Facultad de Bellas Artes de Sevilla, Miguel Ángel demostró un extraordinario dominio del dibujo y de las formas escultóricas. Bajo el magisterio de figuras de la talla de Sebastián Santos Calero y Constantino Gañán, ya se percibía un talento, una precisión y una originalidad que no eran promesas, sino realidades palpables. Aquellos años confirmaron que no hacía falta ser un visionario para saber que estábamos ante quien hoy es una figura indiscutible de la escultura, tanto civil como sacra. El tiempo ha ratificado lo que adivinaba en las aulas y hoy estamos ante un artista extraordinario que se mueve con absoluta seguridad en diversos medios, temáticas y técnicas. Su dominio formal del espacio gráfico, pictórico y volumétrico le ha permitido realizar trabajos de una solvencia técnica magnífica, abarcando desde la talla y el dorado hasta la policromía, la restauración e incluso exquisitas piezas de orfebrería. Esta versatilidad no se ha quedado solo en la intimidad del taller, sino que se ha volcado en la docencia. Miguel Ángel ha sido guía de nuevas generaciones, impartiendo estas disciplinas como profesor en instituciones como la Escuela Taller Maestro Guzmán Bejarano o la Escuela Taller Arte Cofrade. Su liderazgo técnico también se consolidó en la empresa privada, donde desempeñó la labor de jefe de departamento de talla en madera de Olioz Arte, demostrando que su visión artística va siempre de la mano de una profesionalidad impecable. En su producción, el amor por el detalle es una marca indeleble. Caballero Pérez entiende que la escultura no es solo una forma, es el eco de una emoción que se hace tangible. Su catálogo es un mapa de sentimientos y técnica. Destacamos, en cuanto a imagen devocional y grupo escultórico, su capacidad para el bulto redondo, que abarca desde la majestuosidad de Jesús de la Paz de Rota o Jesús de la Pasión, Nuestra Señora de la Esperanza, Santa Ángela o Fray Leopoldo en nuestra población, hasta la proyección internacional con Nuestra Señora de la Amargura para Lima, Perú. Es reseñable igualmente su habilidad para configurar escenas secundarias con gran fuerza narrativa, como el misterio de la paz de Fátima, con su Caifás, su Pilatos o su Claudia Prócula, o los evangelistas para un pueblo de Alicante llamado Rojales. La técnica de Caballero alcanza hitos de gran finura en piezas como el San José, donde el oro fino y el estofado al temple dialogan con encarnaduras al óleo a pulimento. Esta maestría se extiende a la imaginería menor del Paso para la Hermandad del Despojado de Cádiz y a sus delicados Niños Jesús, donde el artista recupera la ternura de la escuela barroca. En cuanto a arquitectura, para el culto y alto relieve, su visión espacial se traduce en piezas de precisión casi arquitectónica, como el Sagrario neorrománico para Ollioules, Francia.
Asimismo, sus altos relieves, como decía, para canastos de pasos, pues en Chiclana, con el señor de Medinaceli, o para Coria, también un señor cautivo, o las figuras para las capillas de los pasos en Úbeda y en Baeza, ustedes darán fe. Demuestran una capacidad única para integrar la escultura en el conjunto del altar itinerante, que son nuestros pasos procesionales. Pero no solo la madera cede ante su ingenio. Su faceta como orfebre brilla en el diseño y ejecución de llamadores para Nuestra Señora de las Angustias y Nuestra Señora de los Dolores de nuestra población, para el Cristo de la Defensión de Jerez, Jesús del Consuelo, Cristo de la Aspiración en San Lucas de Barrameda, entre otros, así como piezas de ajuar que son pequeñas esculturas en sí mismas. Bien, toda esta obra artística ha llamado la atención y en 2023 el roteño fue reconocido internacionalmente por la Academia de Artes, Ciencias y Letras de París, recibiendo la medalla Vermeil, o a nivel también provincial destaco hoy el galardón Ortega Bru de la Asociación Gades Art en 2025, insisto, entre otros. En el ámbito civil, sus retratos en bronce a particulares y monumentos, como el dedicado a Santa María Dominga, Madre Maxarello, confirman un dominio del naturalismo que buscan siempre la psicología del retratado. Su estilo es un neobarroco vibrante, un lenguaje donde el dibujo sostiene cada volumen. No entiende el conocimiento sin la emoción, pues un escultor que no se emociona ante la belleza, bueno, es simplemente un registrador de formas. Para él, una obra, ya sea un santo en su paso o un busto en una plaza, debe ser capaz de sostener la mirada de quien la contempla, revelando no solo el parecido físico, sino la psicología del alma. Miguel Ángel valora la lentitud necesaria. Es el hombre que pasa horas en el silencio de su taller, convencido de que aprender a modelar es en realidad aprender a amar la imperfección humana para intentar alcanzar la perfección divina. Hoy tenemos el honor de recibir a un artista que posee lo que el mundo moderno tanto anhela: autenticidad. Un hombre que nos recuerda que la belleza es el camino, que la belleza es el camino más corto entre el ser humano y la trascendencia. Escuchémosle con la certeza de que estamos ante un maestro que no solo talla madera o funde bronce, sino que esculpe memoria, historia y sentimiento. Con todos vosotros, Miguel Ángel Caballero Pérez. Hola, buenos días. Muchas gracias a todos y a todas por vuestra asistencia hoy aquí, como han dicho ante la mesa de presidencia, aún con las inclemencias del tiempo, hayáis podido venir. Agradecer, en primer lugar, a la Hermandad de la Veracruz pues, por su invitación en el día de hoy para explicar un poco los procesos escultóricos de la imagen de Jesús de la Paz allá por el año 2006-2008. Saludar a todos los miembros de la presidencia del Ayuntamiento, al director espiritual, doctor Santiago Gacín. Y bueno, voy a empezar un poco con los pormenores. Es verdad que sacarme del taller a estas alturas ya de trabajo para mí ha sido un poquito difícil, porque no he tenido mucho tiempo de preparar mucho la presentación, que ya esta charla la había dado antes cuando se hizo el Señor. Cuando la Hermandad de la Veracruz se pone en contacto conmigo, en el año, la verdad es que ya hubo un intento primero al principio del año 2000, que acababa yo de salir de la Facultad de Bellas Artes, y ya luego, más tarde, en el año 2006, se pone en contacto conmigo la Junta y me ofrece la posibilidad de cambiar la imagen de Jesús de la Paz en su entrada triunfal a Jerusalén con su borriquita. Y para mí
la verdad es que fue un trabajo que cogí, o un proyecto con muchísima ilusión, pues eran uno de los primeros trabajos tras salir de la facultad y aparte era una gran responsabilidad y ya digo, mucha ilusión porque es la imagen con la que abren los cortejos procesionales de aquí de mi pueblo. Entonces lo acogí con muchísimas ganas. En el año 2006 empezamos con la realización de los bocetos que le presento a la hermandad. Yo cuando voy a realizar una obra, lo primero que hago es reunirme con los miembros de la Junta, intentar empaparme bien de qué idea tiene la hermandad o expectativas sobre la imagen. Llegar a conectar con ellos es muy importante porque luego mis manos van a ser vehículos de la devoción de sus hermanos, entonces para mí es muy importante escucharlos, ¿no? En ese caso yo tengo que entrevistar un poco y sacarle los datos que yo necesito para poder materializar esta obra. En este caso llegamos al acuerdo de que Jesús sería un hombre con unas medidas grandes, ¿no? Como naturales, basadas en las medidas de la Sábana Santa de Turín, que son unas medidas entre el 1,80 y 1,84, que iría montado a horcajadas sobre la burra y que sería anatomizado completamente y no se podría desmontar, digamos. Hay hermandades que tienen sus imágenes que se pueden desmontar y luego se ponen de pie, son articuladas, o tiene medio cuerpo sobre la borriquita y otro medio cuerpo para ponerlo de pie como Cristo Rey. En este caso, la hermandad no quería que la imagen se deteriorara con el tiempo, con lo cual decidimos idear una imagen de cuerpo completo, fija, sobre la burra y que siempre estuviera todo el año entero sobre la borriquita, ¿no? Yo presento primero unos bocetos a lápiz, que a mí me gusta mucho trabajar con el lápiz, del rostro del Señor, de cómo quedaría el Señor montado sobre la burra y cómo quedaría más o menos vestido. Con estos bocetos, que yo siempre cuando voy a hacer una imagen, pues me intento empapar también de los evangelios, de lo que haya escrito sobre el pasaje. Intentamos que el Señor, es una cosa que teníamos muy clara, que no solo el aspecto estético, digamos, que ya quedamos que tendría que ser un hombre varonil con rasgos semíticos, que fuera bello, ¿no? Que dentro de que la imagen de Jesús que fuera un hombre de rasgos afables, pero que sí, una cosa que teníamos muy clara es que queríamos representar a un Jesús sonriente, propio del momento que estaba representando, que es la entrada triunfal en Jerusalén, que es un momento de júbilo y alegría. Y queríamos desechar un poco al lado esas imágenes con un rostro serio o severo o más dramático para esa entrada en Jerusalén. Eso lo tuvimos muy claro. Queríamos que Jesús de la Paz fuera Jesús que sonríe y que se acercara a los niños. Una vez vistos los bocetos gráficos, digamos, a lápiz, decidimos hacer un busto del Señor para que la hermandad lo viera, antes de enviar toda la documentación pertinente al Obispado de Jerez para su aprobación. Entonces, esta cabeza se modeló, por eso digo 2006-2008, porque la cabeza del Cristo se modeló en el año 2006, en el verano de 2006. Por aquel entonces, hacía 6 años que yo había acabado la facultad. Todavía yo puedo tener esta obra como una obra de final de juventud, digamos. Entonces yo estaba muy, muy imbuido, muy influenciado por la plástica del neobarroco andaluz
de figuras como Buiza, muy influido también los últimos hallazgos del profesor Juan Manuel Miñarro sobre el rostro de la sábana de la síndone de Turín. Son fotos del modelado en barro de la cabeza del Señor. Y una vez terminado el modelado, bueno, hicimos un proceso de vaciado. En vez de ahuecarlo y llevarlo al horno, pues hicimos un molde de escayola. Aquí podemos ver, una vez finalizado el modelado, pues colocamos unas paredes que divide la cabeza en dos partes, cortamos los mechones y partes que estorbaban para hacer un negativo de la cabeza. Aquí podéis ver, tirando la escayola, ¿no? Ya el molde terminado, aquí abierto. Al abrirlo, pues claro, el barro que está dentro pues sufre y hay que eliminarlo. Y nos quedamos con el negativo, se ve aquí perfectamente, ¿no? La parte posterior y delantera de la cabeza. Este busto se positivó en escayola dental. Aquí se está rellenando el molde de la materia, que es lo que está aquí en la palangana, que es escayola. Se pincela, se refuerza con estopa y una vez... Este tipo de moldes se llaman moldes perdidos, porque una vez que ya está terminado, para sacar la figura que está dentro hay que picarlo y se pierde el molde, se parte. Como estáis viendo aquí, el proceso de picado del molde va saliendo poco a poco la forma. Y aquí ya está terminado y repasado. Bueno, pues este busto se expuso una vez aprobado por el Obispado de Jerez, su hechura, pues estuvo expuesto en la iglesia para que los fieles lo vinieran a visitar, a verlo, y también se hicieron donaciones para la realización. Una vez que estaba aprobado ya la realización de la imagen, como académico que soy, a mí me gusta mucho hacer un estudio del natural, tanto de la figura humana que iba a ser del Cristo, como del animal, de la burrita. En aquel tiempo yo se lo comenté a unos alumnos míos que estaba buscando una burrita árabe que fuera pequeñita, intentando asemejarme lo más posiblemente a lo histórico. Y ellos me comentaron que David Arjona y Luciano, que tenían un amigo, David Pate, que tenía una burrita árabe, que era muy bonita, se llamaba Carmen. Total, que fuimos a verla al campo. Y este hombre, Vicente Pate, muy amablemente, pues me permitió hacer un reportaje fotográfico de la burrita, un amplio reportaje de vídeo para ver cómo caminaba, hacer un estudio muy pormenorizado de la imagen. Ahí podemos ver fotos tomándole medidas, incluso, para que fuera todo lo más parecido al natural. Posteriormente también se hicieron los estudios anatómicos de lo que sería la imagen del Señor montado sobre la burra, cómo quedaría. Pues pasarlo al primer material, que es como la cabeza, pues se hizo en barro, se hizo un modelado en barro. Para sostener este barro necesitamos hacer unos esqueletos, unos armazones de hierro. Decidimos hacer el modelado a la mitad del tamaño natural. Por un lado hicimos el armazón de la figura de la burra y por otro lado, aquí podemos observar, con hierro hicimos un esqueleto que luego rellenamos con papel de periódico y tela metálica y cuerda para que esto sostuviera el barro. Y por otro lado, hicimos el armazón del cuerpo del Cristo, que en este caso la cabeza solo nos serviría de referencia para las dimensiones, pero no entramos en pormenorizar en el modelado de la cabeza, puesto que ya teníamos una cabeza de A1:1, que es la que habéis visto antes,
Y lo que hicimos fue modelar la anatomía del cuerpo sin brazos, porque los brazos son articulados. Aquí veremos la fase de modelado. ¿Veis el tamaño? En comparación conmigo, pues ahora se puede ver el tamaño de la burrita. Los primeros pasos colocando el barro y encajando los volúmenes. Por supuesto, yo tenía en la pared pues llena de fotos de la burrita Carmen para poder ir haciendo el modelado. En mi trayectoria como escultor, los animales es una cosa que siempre me han atraído, me gustan mucho y me gusta hacer mucho hincapié en que si es una burra, sea una burra y que no sea un perro mezclado con una oveja. O muchas veces vemos algunas burras cuando los imagineros muchas veces no tienen mucha formación académica, pues empiezan a trabajar directamente sobre el material y le dan poca importancia al estudio del natural. Pero a mí también me da bastante ternura, ¿no?, el trabajo de los animales, ¿no? Aquí ya se ve el modelado acabado completamente. Y aquí podemos observar también el modelado ya de lo que llegaría a ser el cuerpo del Señor, a mitad de tamaño también. Aunque es una cosa que no se ve, pero me parece, desde mi punto de vista como escultor y como creyente, cuando se hace una imagen de vestir, me parece que darle dignidad a la imagen es acabarla por dentro también. Porque aunque no se vaya a ver nunca porque va vestido, cuando la camarera o el vestidor lo está viendo, lo desviste para cambiarlo de vestidura o lo que sea, me parece que es revestirlo de dignidad, que tenga un cuerpo acabado completamente y policromado. Por un lado hicimos el estudio anatómico del cuerpo, por otro lado hicimos las manos, porque los brazos, como ya dije anteriormente, están articulados. Las manos las modelamos en plastilina, creo recordar. Luego, en vez de cocer el barro, como tenía un armazón dentro, lo que hicimos fue lo mismo que hicimos con la cabeza, un proceso de vaciado, o sea, un molde de escayola, un molde perdido. Aquí se ven las separaciones de la figura en dos partes, y aquí esto azul es la primera mano de escayola que se colorea normalmente, porque luego al picar el molde, cuando vas viendo la capa azul, pues vas con más cuidado con los cinceles para no dar un golpe al positivo a la hora de partir el molde. Y aquí igual, aquí pueden hacer ya las separaciones sobre la imagen de la burrita para poder realizar el molde. El molde de las manos, la mitad, y luego hay que hacer la otra mitad. Veis que la parte cercana a la figura pues está coloreada la escayola de azul. El positivado de los moldes, pues una vez que ya los moldes están realizados y se ha abierto, hay que quitarle los restos de barro y darle una preparación interior para poder pasarlo a otra materia. En este caso se pasó a resina de poliéster y fibra de vidrio. Para ello hubo que esperar a que los moldes secaran completamente, se selló con goma laca, se le dio una capa de desmoldeante de cera y se positivó en resina de poliéster y fibra de vidrio. Aquí veis la cantidad de moldes, tanto del cuerpo del Cristo como del cuerpo de la burrita, que se están positivando y luego se irán cerrando, uniendo por dentro y luego picando para sacar la figura interior. ¿Por qué se hace esto?
Yo podía directamente coger la madera y ensamblarla y ponerme a tallar directamente, que en otros casos se hace. Pero eso deja mucho al azar. Aunque uno tenga bastante idea de escultura, de dominio del volumen, yo aquí no me la quería jugar. Yo quería hacer todos los detalles y todas las terminaciones y el encaje de los volúmenes en el barro hasta yo estar completamente contento y esto luego copiarlo a la madera. Aquí ya veis las dos figuras que se sostenían por sí solas, con lo cual quiere decir que la imagen estaba completamente equilibrada. Hay imágenes que uno ve por ahí terminadas y están, si fuera de verdad se estaría cayendo al suelo. En este caso no se cae porque está completamente equilibrado, incluso con el peso del señor encima, que solo está dejado caer. No hay ningún vástago ni nada que lo sostenga. El siguiente paso sería la talla en madera. Una vez que ya tengo los modelos en resina de poliéster y la cabeza del Cristo en escayola dental, se manda a lo que ustedes conoceréis ya hoy en día, porque ya por las redes sociales se está difundiendo mucho, ¿no?, al sacador de puntos. El sacador de puntos se dedica a copiar lo que el imaginero ha hecho en barro o en poliéster, en escayola, pasarlo a la madera. En este caso se amplió el cuerpo del Cristo al doble, la burrita al doble y la cabeza y las manos, que estaban hechos a 1:1, se sacaron de punto. Y luego, una vez que llegue del sacado de punto, pues hay que terminarlo con la gubia, porque ahora veréis algunas fotos de cómo llega y cómo se termina. Aquí veis algunos detalles tallándole la barba al señor, y aquí la cabeza está bastante avanzada de talla. No quería poner muchas fotografías porque sería un proceso muy, muy largo. Aquí podéis ver la colocación de los casquillos en la cabeza del Cristo para las potencias. Antes de que esté policromado, pues bueno, este trabajo hay que hacer, es importante hacerlo antes para que no sufra luego la policromía. Decir también que tanto la imagen de la burra como la del Cristo se ensamblan en hueco. Siempre trabajo en cedro real. Todas las imágenes mías, todos los trabajos están trabajados en cedro real, que es una madera que no da problema a la larga, porque primero es muy fácil de trabajar, de hacer detalles en el acabado. El peso es relativamente ligero y la condición más buena que tiene es que repele el ataque de los insectos xilófagos, como la carcoma. O sea, que no le van a atacar porque el sabor que tiene amargo no le gusta a la carcoma. No, si están en buenas condiciones de temperatura, humedad, no le entra la carcoma. Aquí podéis ver el cuerpo del Cristo ya devastado del sacado de puntos y aquí, bueno, pues acabándolo de talla, con la cabeza ya colocada en su sitio. La colocación de los brazos articulados. Aquí podemos observar el pie, cómo venía del sacado de punto, que ni se ve la separación entre dedos. Y aquí ya terminado de tallar, sacando tendones, venas, toda la morfología, toda la anatomía del pie. Aquí el señor ya ha acabado completamente de repaso, de relimpiado de la talla, con toda la anatomía y toda la morfología completamente terminada. Las manos. Las manos acabadas también. Aquí yo recuerdo que en aquella época yo a las espigas de las manos le hacía no sé si se observa bien en la fotografía, le hacía aquí un surco, porque luego en el antebrazo colocaba un tornillo con la punta roma que entra en este canal para que la mano nunca se saliera del brazo. Hoy en día, con las nuevas tecnologías, esto
lo sustituyo por unas espigas imantadas, que son metálicas, con lo cual ya el tornillo fijador no daña a la espiga de madera. Otra vista de las manos. El escofinado de la burrita. Como veis, ni la cola no estaba, me venía aparte, había partes que se sacaron de punto fuera y luego se pegaron para no influir a la hora de trabajar entre las piernas. Se talló la peana con forma de pavimento de piedra, el terreno de piedra. Y como os digo, aunque las imágenes tanto de la burra como del señor están huecas, luego viene un proceso que es el trabajo de la boca por dentro. Yo siempre preparo las imágenes a la hora de pegarlas, las cabezas, con un papel de periódico, para que luego se pueda, cuando ya esté terminado de tallar, abrirla y trabajar la boca o los ojos por dentro, o ahuecar la cabeza también y quitarle peso. Cuanto menos madera haya, pues más durabilidad tiene en el tiempo la imagen, menos fuerza tienen las maderas para moverse, que es una cosa natural que hacen las maderas. Entonces, a menos madera, mayor estabilidad en la imagen. Llegados a este punto, pues abrimos la mascarilla y ahuecamos la cabeza y suelo trabajar entonces la boca por dentro, hacer las piezas dentales, la lengua. Antiguamente, como en el caso este de 2008, de la borriquita, pues lo hacía tallado y hoy en día pues le coloco los dientes con piezas de protésico dental. Hago la arcada superior e inferior completas de protésico dental y la lengua tallada. Los ojos me gusta trabajarlos pintados. Me parece que la pintura no puede imitar... vamos a ver, con un ojo de cristal no puedo imitar lo que yo quiero hacer con la pintura, los efectos que quiero darle para que siempre tenga ese mismo tipo de reflejo o de vibración en el ojo, ¿no? Aquí está la burrita, se está empezando a terminar de talla. Aquí estamos pasando las cofinas, en las partes donde estaban las cogidas en la máquina, pues esa parte se ha perdido, entonces hay que volver a repasarlo muy bien y poco a poco ir detallando, que como veis aquí en esta foto ya están trabajada la cabeza casi entera, ¿no? La oreja todavía no se ha tocado, pero la parte del ojo ya está bastante bien definida, del hocico, de los pelos de por aquí abajo. Poco a poco ir trabajando todo lo que es la textura del pelo de la burrita, que estaba corto. El pelo de la burra tenía un corte aquí, que por lo visto se hace para que no se dañe con el pelo cuando se carga con algo. Entonces yo copié igual el peinado que tenía la burrita. Una vez está terminado todo de tallar, el siguiente paso es los procesos previos a la policromía. Aquí tengo pues indicado, ¿no? El espigado, la colocación de pasta de dilatación-contracción, el entrapado, el enzado, el encolado, estucado, lijado y sellado. Todo eso hay que hacerlo antes de empezar a pintar, porque la madera en vivo no puede recibir la pintura, puesto que no funcionaría. El primer paso es el espigado de la imagen. Lo que se hace es taladrarlo y colocar espigas en todas las piezas que conforman la imagen. Como veis aquí, todos estos cortes, ¿veis las espigas? Sí, se ve bastante bien, ¿no? Eso es lo que yo coloco las espigas, hago unos taladros y coloco las espigas en V para evitar que las piezas en un futuro se vayan a separar. Si está puesto en V, no va a permitir salirse hacia afuera la pieza. Luego se abre también unos cañones por todas las zonas de unión de las piezas y se coloca ahí pues pasta de restauración del ardid. ¿Por qué? ¿Esto por qué se hace? Pues para evitar que en un futuro se vaya a mover una pieza y salga una grieta a los estratos pictóricos, tanto a la preparación
como a la policromía. Entonces, todas esas uniones hay que asegurarlas bastante bien. Primero, como digo, abriendo un cañón y metiendo esta pasta que hace como un poco de junta de dilatación, para que nos entendamos, y luego pegando encima una tela, una fibra de vidrio que lo asegure. Aquí ya está colocada la pasta, veis aquí en el encastre de la cabeza del cuerpo, y por aquí también está colocada ya, lo que pasa es que ya está seca y no se ve en todas las uniones del embón del señor. El siguiente paso sería el entelado o el lenzado, que yo lo hago con fibra de vidrio. Como veis, aquí se puede ver todas las partes, todas las uniones enlenzadas. Tras darle un baño de agua caliente a toda la madera con vinagre para abrirle el poro, levantar el repelo y limpiarla de cualquier posible grasa que tenga, se empiezan a aplicar los aparejos que comienzan con una mano de cola de conejo al baño María. Estos procesos siempre se hacen en caliente. Aquí podemos ver todas las uniones ya con la pasta puesta de la burra. Los puntitos son las cabezas de las espigas, que están tapadas también con la pasta. Yo lo que hago es, para evitar que la cabeza de la espiga salga en superficie en un futuro, porque la madera por cabeza tiende a menguar menos que por el costado y por la cara, con lo cual dejo las espigas remetidas. Eso es una cosa que hacía el padre de mi maestro, Sebastián Santos, que es dejar la espiga un poco por dentro y dejar una cámara de aire con papel y luego la pasta, para evitar que esta espiga salga al exterior en un futuro. Pues tras darle esa primera mano de cola de conejo a toda la figura, se comienzan los aparejos. Los aparejos es esta cola de conejo, que es una cola de origen orgánico, hecha con tendones de animales, o sea, una cosa, el mismo proceso que existía desde la época del barroco. Pues a esa cola de conejo se le añade sulfato cálcico y se hace un engrudo o un aparejo, conocido comúnmente como estuco, y se aplica a toda la figura. Se aplican unas 4 o 5 manos, peinándola cruzada una sobre la otra, esperando que seque entre mano y mano. La primera mano se da crispada sobre la superficie para crear una textura y que las demás manos vayan agarrando una sobre otra. Aquí podéis observar que la boca del Cristo ya está pintada por dentro, claro, porque una vez cerrada la mascarilla yo ya no tengo acceso a la boca, entonces tanto el paladar, los dientes, la lengua, todo se pinta antes de cerrar la mascarilla. Aquí podemos ver ya la burrita con prácticamente estucada del todo, a falta de las patitas de atrás. El señor sí es verdad que se estucó completamente, menos el pelo y la barba. ¿Por qué? Porque no quería perder el detalle de terminación de tanto trabajo de pelo y barba. Entonces lo que se le hizo fue que se le dieron varias manos de selladora coloreada para no perder en ningún momento esa impronta de tanto trabajo en el pelo. Hoy en día, que mis influencias y mi estilo ha ido poco a poco por el hecho del trabajo continuo cambiando, pues ya no hago estos pelos tan detallados, sino que mis pelos son más abocetados. Una vez seca las 4 o 5 manos de estuco, lo que hay que hacer es dejarlo la superficie completamente fina, a base de lija y de hierro. Se van buscando las formas que se han perdido, porque ese engrudo es grueso y va tapando las formas escultóricas. Pues hay que volver a buscar los detalles, los ojos, las uñas,
las posibles arrugas, todo hay que trabajarlo con metales, digamos, y con papel de lija hasta dejarlo completamente fino sin arañazos, para que luego la fase de policromía no nos revele ningún fallo. Aquí ya está la burrita completamente terminada de estucar y de lijar. La imagen del Señor igual, y una vez que ya está completamente lijada, el siguiente paso sería sellar ese estuco con una goma laca. Se le dan un par de manos de goma laca y lo que hace es que se controla la absorción del soporte. Para que el óleo, cuando pintemos sobre el estuco, no se seque del tirón, sino que tenga un grado de absorción medio. Aquí se está dando la goma laca. Y comenzamos los procesos de policromía. Tras secarse la goma laca, pues lo que hacemos es que damos una imprimación base con un color cercano al color de la piel, hecho por ejemplo, con una selladora para madera rebajada y coloreada. Y a partir de ahí, una vez seco, pues se empiezan a aplicar la pintura al óleo. Aquí se le está dando lo que es la imprimación. El mechón del pelo aún no se lo he colocado porque es una cosa que me va a estorbar a la hora de policromar la zona clavicular del pecho, pues se coloca ya una vez que está terminado. Aquí se está aplicando la imprimación también muy cercana al color definitivo de la imagen. Hoy en día los estucos, como veis aquí, el estuco normalmente se dan blanco, pero con la trayectoria también y la experiencia y de haber restaurado muchas imágenes, los estucos hoy en día los doy coloreados ya. Porque cuando existe un arañón o un roce en la imagen y pierde la capa pictórica y deja a vista la capa de preparación, que es esta, pues es muy chirriante que se vea el color blanco. Entonces, ya llevo varios años coloreando el estuco, aplicando un pigmento o lo que sea, muy cercano al color definitivo, por si en algún momento sucede un arañazo o un accidente, que no se vea el llamativo ese de blanco que está debajo. Aquí ya está completamente la imprimación terminada y empezamos con la pintura al óleo. La pintura al óleo lo que se hace normalmente es un color base para la piel, que mucha gente pregunta, bueno, ¿cómo el color carne cómo es? Pues el color carne es, por un lado, la pintura blanca al óleo y por otro lado, los tres colores primarios mezclados en una proporción que llegue a asemejar la piel humana, ¿no? Se mezclan con azules, amarillos y rojos hasta obtener un color base mezclado con el blanco que se aproxime lo máximo posible al color que quiere. Y luego se va intensificando y se va modelando la anatomía con los llamados frescores, que es aplicar tonos rojizos en las partes salientes y tonos azules o verdosos en las partes entrantes. Eso es un poco teatro, ¿no? Porque lo que hace es que una imagen que luego vamos a estar viendo a 5, 6 o 7 metros, que podamos ver desde lejos los rasgos de lo que quiere expresar la imagen. Aquí se está empezando ya a meter el óleo en la cara y aquí ya está completamente encarnado. También una cosa que utilizo, que antes no lo hacía y ahora sí lo hago, es una vez que está integrada la pintura con los frescores que se dan con la pintura en fresco, se va picando, se va haciendo muy fundido, ¿no? Sin que entre los colores muy dramáticamente, sino que se va haciendo muy suave. Luego se le pasa una vejiga de cordero o una vejiga de vaca, que lo que hace es eliminar la huella del pincel, pulir la figura, que es lo que se llaman los acabados a pulimento, ¿no? Y la pintura se estira y se quita toda la huella de pincel. Y luego
se sigue trabajando encima con veladura transparente para intensificar aquellos puntos que creamos oportunos, ¿no? Aquí estaría ya la imagen de la burrita completamente acabada. El siguiente paso sería, pues, los acabados de la obra serían la pátina, ¿eh? La pátina sirve para proteger la policromía y para darle una igualdad, digamos, en el brillo y en el tono de la imagen. Ahora veremos una imagen del señor antes y después de patinar. Sí es verdad que yo últimamente también trabajo mucho la policromía al óleo. Suelo acercarla bastante al resultado que yo quiero ya terminado y la pátina cada vez la doy más leve. Trabajo más la policromía y la pátina intento darla lo más leve posible porque es una cosa que yo la hago al aceite y puede torcer con el tiempo. Aunque vemos que en el Jesús de la Paz, que lleva ya hecho 18 años, no ha torcido apenas. Está prácticamente como el primer día. Aquí vemos la diferencia entre antes de patinar y tras patinar. Por último, lo que se hace es colocar los postizos. Si llevara lágrimas, pues lágrimas. Se colocan las pestañas naturales, de pelo natural. Se barnizan los ojos y se termina la encarnadura con un poco de cera. Suelo hacerlo. Creo que en la siguiente foto se puede ver el detalle de las pestañas de la burrita. Aquí se puede observar, ¿no? la foto con las pestañas. Y aquí estaría la imagen acabada. Aquí algunos detalles de la zona superior del último cuarto de la Virgen, ¿no? De estas palmeritas que hacían algunos peluqueros que iban por los campos pelando las burras. Bueno, pues hicimos ese detalle como cosa antigua, ¿no? de la zona de aquí. El Cristo lleva un vástago que sujeta la imagen en el centro y luego una varilla roscada que atraviesa de pierna a pierna para dejarlo completamente estabilizado encima de la imagen de la burra. Imágenes ya acabadas en el estudio. El día antes de que viniera la hermandad a recogerlo. La bendición creo que tuvo lugar el 17 de febrero, si no me equivoco, de 2008, y fue en la parroquia de la O. Aquí ya hay foto de la bendición. Y bueno, alguna foto que me ha cedido también Miguel Benítez de la imagen acabada en la calle o en la capilla. Como veis, la imagen cambia bastante de vestido de Cristo Rey a vestido de hebreo. Sus costaleros son los hombres del hebreo, se llaman ellos. Y es una imagen a la cual pues le tengo un cariño especial porque es una de mis primeras imágenes para mi pueblo, que es una cosa que valoro mucho, que contaran conmigo en aquella época cuando yo estaba empezando y que comienza la Semana Santa con la imagen. Para mí es muy emocionante verlo por las calles de mi pueblo. Como veis, está muy cercano al natural el conjunto, o por lo menos a mí me lo parece.
Y aunque han pasado ya mucho tiempo, sigo viendo y uno va evolucionando, sigo viendo que la imagen funciona, ¿no? Y sobre todo lo que transmite, que es lo más importante, que la imagen tenga unción sagrada, que sea cercana a los fieles, que llame la atención a los niños. Lo más importante es lo que transmite la imagen. Al fin y al cabo, que también es una cosa que yo no sé, me preguntan cómo se hace eso, pues no lo sé. Yo creo que primero me tiene que conmover a mí el diálogo interior a la hora de realizar la imagen, aunque yo hoy estoy hablando de una cosa muy técnica, pero aparte es un diálogo muy íntimo con la imagen a la hora de hacerla, para que no sea solo un maniquí, sino que sea una imagen que transmita. Bueno, yo os agradezco mucho vuestra atención. Si tenéis alguna pregunta o si me lo permite la hermandad, ¿sí? Si alguien tiene alguna pregunta, no os veo las caras con las luces. Bueno, muchas gracias.